Hola, soy Paqui y vivo en una zona rural en la que cuando alguien sufría de desgana, parecía lo que hoy llamamos depresión, pues acudía a una persona para curarse del dichoso mal. Mi madre y yo hemos ido varias veces a ver a una mujer que había en Cartagena llamada Carmen. Tenía una cara sonriente y una voz dulce. Te preguntaba qué te pasaba, mientras mojaba sus dedos en aceite y empezaba a masajearte. Era a la altura de la mitad del número y yo que soy preguntona, pues le decía que qué era lo que buscaba y me dijo que si tenías padrillo, ahí se formaba una bolita que era lo que ella deshacía. La bolita decía que era un nudo de un susto o una preocupación. Aquello, aquello te duraba dándote como unos 15 minutos. Y si la tenía era porque tenías padrillo. Y si no, pues no lo tenías. Desde luego, interés no tenía, pues no te cobraba y ese tiempo te lo tenía que dedicar a ti. No estaba en otra cosa. Siempre eran curas impares por día. Una vez, tres veces. Y yo creo que eran 2 horas. Tenía que pasar de una a la otra. Pienso que ciertas personas que ya somos adultas nos podemos influenciar y el efecto placebo hace que mejoremos, ¿no? Pero yo he visto niños dejar de comer y jugar durante días, ir allí y a partir de la segunda vez que se curase, el niño empezaba a tener ganas de preguntar, se preguntó, a reírse, o sea que yo sí creo. Sí creo que hay cosas que escapan a entendimiento, pero que son reales y verdaderos. Hola, buenas noches, bienvenido otra vez más a la Noche de los Misterios, la Noche de los Asombros, el programa de misterios de Antequera, en compañía de Chema Lebrón, de Loli García. Vamos a tocar pues temas que normalmente no suelen hablarse mucho. Y esta noche nos lleva a una casuística relacionada con el mal de Padrío y el mal de espanto, con toda su parafernalia. Son dos antiguos males, os pongo en situación, que eran donde se quejaba la gente mayor, la gente de antes, y que solían curar personas con extraña sabiduría, extraña sapiencia o extraños rituales o letanías. Sin más, vamos a pasar a ver qué es esto del mal de Padrío, qué es el mal de espanto, los curanderos, ¿qué es esto? Que Chema y Loli, adelante. Loli. Bueno, pues yo creo que el mal de espanto, según la tradición popular de España, ¿no? También se le puede llamar susto. Era una enfermedad que podían padecer los animales y las personas, pero sobre todo los niños. Lo del mal de espanto, sobre todo los niños. Y podía haber de muchas clases, porque a lo mejor si un niño se iba a ahogar o algo, pues entonces tenía el mal del agua. Si era una serpiente, pues el mal de serpiente, cosas así. Y generalmente los síntomas que tenía era inapetencia, no querer hablar con nadie, ni tener ganas de nada, y más cosas, ¿no? Y las causas podían ser muchas, como ya he dicho, pues, yo qué sé, si va a lo mejor al cementerio o que antiguamente se abrían mucho los ataúdes en el cementerio, y lo ves, pues, el mar de muertos, te daba un susto. Y entonces, cada día el niño iba peor, ¿no? Y solían, con hierbas, solían darle a todo el cuerpo, con ruda, con albahaca o dama de noche, y si se lo hacían además en una infusión, mejoraba los síntomas. Y luego digo lo mismo, el mal de Padrío es que es lo mismo, solo que ya es más adulto. Yo, por ejemplo, tuve un sobrino que lo tenía, y entonces lo que le hicieron, una señora que vivía aquí en la calle Niña Antequera, Conchi se llamaba, le echaba aceite tibio en la barriga y le daba un masaje. A la vez que hacía una oración, que además la he encontrado, era: Santa Ana parió a María, e Isabel a Juan, y la Virgen parió a Cristo sin pecado original. Y así como esto es verdad, te libro de todo mal. Eso durante todo lo repetía y lo volvía a repetir.
Y ya finalmente cogía un buche de vinagre en su boca y luego se lo iba escupiendo y lo secaba. Y él salió perfecto. Y en este caso ya no es por un susto, es por depresión, estrés y nada más. Esos son los testimonios que yo tengo. ¿Qué pensáis ustedes? Chema. Bueno, el mal de padrío tradicionalmente en Antequera, pues era eso, alguien que había tenido una impresión, puede ser un susto, puede ser, como bien ha dicho Loli, un estrés, puede ser. Y entonces pues estaba como falto de energía, como si se le fuera escapando la vida, cansancio, somnolencia, irritabilidad. Entonces pues tradicionalmente lo que se hacía era en la cama, se le drenaba el torso y se le daban fregas de aceite al mismo tiempo que se recitaba una letanía. Yo en mi caso he oído de todo, desde la oración que tú muy bien has dicho, Loli, hasta el Padre Nuestro recitado en un montón de veces con una friega. Sí. Después lo que tú has dicho, por ejemplo, del vinagre expelido, me recuerda un poco a lo que hacen en Sudamérica con la ayahuasca. Los brujos, ¿no? De chamanes. Y lo que sí he encontrado es muchísima tradición de lo que sería el mal de padrío y el mal de espanto en Sudamérica, en toda Sudamérica, además mezclado con su cultura indígena. Es decir, en México, por ejemplo, he encontrado un montón de páginas, un montón de métodos, incluso estudios de la Universidad de México, estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de México, estudiando lo que es el mal de espanto y las diferentes variantes. Y como tú muy bien has dicho, Loli, pues hay muchas, que claro, antiguamente, por ejemplo, los cadáveres no se maquillaban. Se abría la tapa del ataúd y con la cara que quedaba, pues quedaba, porque ahora, por ejemplo, aparte que normalmente no se suelen abrir los ataúdes encerrados, todos debemos saber que se maquillan. Todos los cadáveres se maquilla la cara y durante todo el velatorio no pierde el fallecido las facciones. También había, por ejemplo, el niño que se iba a caer al agua o que se había caído y se había salvado in extremis del ahogamiento, pues tenía esa psicosis, ¿no? En realidad los médicos dirían que es una psicosis. Pero que parece ser que la única manera de calmar la sintomatología asociada después al proceso del susto o del estrés era esto. Las señoras, normalmente eran curanderas, la señora que te daba esa friega o te hacía un saumerio con una determinada hierba y al mismo tiempo recitaba esa letanía, ese tipo de oración. Ramón, tú también tenías un montón de casos, ¿no? Sí, mira. Porque aquí en Antequera, la gente mayor de 50, había un montón de gente que se lo han hecho, ¿no? Sí. En Antequera, por eso la idea de hacer el programa, porque hablar del mal de padrío en Antequera es muy conocido. Hay mucha gente que de pequeño lo han curado. De hecho, hay testimonios y los pondremos en el programa, testimonios personales de gente que ha querido ayudarnos, contando su experiencia. Y, hombre, yo creo que hay un pequeño matiz. El mal de espanto está muy arraigado en el tema de Latinoamérica, como tú has dicho, Chema. Pero y son parecidos, incluso diría que se mezclan, pero el mal de espanto es cuando alguien tiene una impresión o un miedo muy fuerte y se cohíbe. Y yo creo personalmente que el mal de padrío es cuando hay una especie de depresión, de desgana. En Galicia le dicen el meigallo, ¿vale? Entonces, pero claro, es parecido. Hay una impresión fuerte, la persona se cohíbe y incluso va a médicos y demás y no consiguen eliminar esta pesadez o este pesar, ¿no? Hay una serie de letanías, algunas incomprensibles, otras son oraciones simples litúrgicas. Siempre está presente el aceite y luego aparte los rezos y luego siempre masajear o bien la zona del diafragma. Ellos cuando dicen la barriga, es la zona del diafragma, porque el diafragma, según la medicina, cuando hay un trauma o algo, pues se descompensa, efectivamente, se descompensa la respiración. Entonces, a mí muchas veces me ha pasado que una irritación, una mala noticia o algo, pues se encoge el diafragma. Y claro, eso es una desazón grande. Con masajes, con aceite y demás, pues iban quitando eso. Luego aparte hay otro testimonio que dice que a la altura del húmero, en el brazo, también se formaba una bolita y dicen que eso era el padrío. Decían que eso era el padrío y claro, había gente que lo tenía, no, si lo tenía, pues mira, iba a base de masaje, pues ibas quitando ese bulto, ese endurecimiento y también se calmaba o se curaba el pesar.
Hay de muchos tipos. Yo, por ejemplo, en mi libro hice una mención a un caso de una niña pequeña que en la casa de su abuelo oye un ring, pero nadie coge el teléfono. Entonces va ella y coge el teléfono. Y entonces, al coger el teléfono y diga, pues lo que oye es una voz gutural muy grave que le impacta mucho. Y cuelga, y se asusta mucho y cuelga. Acto seguido, pues esta niña pues empieza que pues, no tiene ganas de comer, no tiene hambre, no está como desilusionada. Ese es el tema. Y llaman a una persona y le hace este tipo, la tumban en la cama y le hace este tipo de ritual, es decir, le masajean con aceite el estómago, la barriga, hasta que supuestamente desaparece. La curó, sí, pero la impresión que le dio es que no quería saber nada de este tipo de cura o de... Se le dice curanderos, pero yo sinceramente hablar de curanderos es como un término muy despectivo. Yo casi todos los testimonios que tengo es de gente que agradece a estas personas que lo hayan ayudado, ¿eh? Sí, lo normal en el mal de Padrío no es el típico curandero que estamos acostumbrados, charlatán, que lo que hace es engañar, sino normalmente, de hecho, casi nadie que tiene la habilidad de curar o de mitigar los efectos del mal de Padrío cobra, que es otra cosa importante. O sea, no como mucho un regalo, o incluso nada, porque es el vecino de al lado, la vecina, y es la que, como tú muy bien has dicho, porque de hecho tú estás hablando de alguien que es tu vecina, o era tu vecina de tu barrio, Loli. O sea, y son personas que, digamos, que tienen el don, o que tenían, porque ya creo que desgraciadamente ya casi nadie debe quedar con ya eso. No. Que tenían el don. Otra señora que también... No, adelante, Loli, adelante. Sí, habla. No, que otra señora que también fue a visitar a esta vecina, también fue diciendo que tenía el mal de Padrío para que se lo quitara. Y me contó que la estuvo mirando y le dijo, tú lo que tienes es mal del aire. Y entonces le hizo exactamente lo mismo, dice, que le untó aceite tibio, le dio como una especie de masaje y luego con unos vasitos pequeños calentitos se lo puso e hizo como un efecto como de un chupón. Iba pasando por el diafragma, el abdomen, iban pasando por todas partes. Y que a ella se le quitó todo lo que tenía. Es otra forma de masaje o yo qué sé, de eliminar eso, el mal de Padrío. El hecho que salió también curada, según ella. Supongo que también servirá de placebo, no sé. Hombre, la medicina actual dice que es placebo, pero la verdad que, por ejemplo, ha habido casos en que gente que estaba ya tratada por psiquiatras y psicólogos, incluso con pastillas de lo que es para dormir, pues resulta que los somníferos los han podido dejar después de pasar por este tratamiento que a vista de la ciencia pues les parecerá estúpido, pero sinceramente, si un psicotrópico, un somnífero no había conseguido que esta persona conciliara el sueño y lo ha conseguido, pues mira, será un placebo, pero si funciona y no tiene farmacopea de por medio, está bien. Es cuestión de mirarlo, ¿eh? Es cuestión de mirarlo. Sí. Bueno, tengo testimonios de que hacen referencia a medicina que conocemos y de gente profesionales, no grandes profesionales, pero por lo que se ve estas dolencias no acababan y buenamente alguien se dispone a ayudarle. Oye, mira, yo sé que tienes esto o Iván, esto me lo puedes curar o ver, y sin ánimo de lucro resolvió un tema que llevaba esta persona padeciendo mucho tiempo. No diré nombres exactos de médico, pero oye, este es el tema. Y que yo creo recordar que, claro, no todo el mundo tenía la habilidad, es decir, digamos que era como en la sabiduría antigua había como una especie de marca, es decir, se sabía qué persona tenía la habilidad, desde que nacía prácticamente sabía que esa persona iba a tener habilidad para curar estos males. No es algo que cualquier vecina pudiera hacer, ¿no? Era una persona en concreto. Y casi siempre una persona que era una persona normal y corriente. No estamos hablando de lo como he dicho, del penumbra o ningún tipo de curandero de estos mediáticos de la televisión, víctimas de reporteros tipo Cárdenas, ¿no? Sino que estamos hablando de personas normales
que desde jóvenes, desde niños, sabía que tenían ese don y que lo ponían en práctica, pero no para obtener ningún beneficio económico, sino simplemente para el bien de sus vecinos. Ayudar. Y ayudar. Es que es curioso porque normalmente otros tipos de curanderos, para el mal de ojo, para los asuntos de pócimas amorosas, eso es todo normalmente, la mayor parte un sacadinero y un fraude, y todos buscan obtener beneficios rápidos. Sin embargo, estamos hablando de una técnica o de un saber que existía y que no implicaba una gana de ganar dinero, ¿no? Simplemente era para el bien común, por el bien de tu vecino o del hijo de tu amigo o de un niño que había tenido una impresión y bueno, pues se ejercía, la verdad que se ejercía y mucho porque, como tú muy bien has dicho, Ramón, las personas mayores en todas las familias, yo creo que a algún tío mío también se le curaron de niño el mal de padrillo, ¿eh? Sí, de claro. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Que decirle también, bueno, le dicen curanderos, pero son santiguadores, santiguadoras, sanadores o saludadores. Y estos sanadores, lo primero que temían es que al cobrar, ellos no cobraban, y ¿sabéis por qué? Porque ellos decían que si cobraban, perdían el don. Era como un castigo. Tenían una virtud y si ellos podían hacer el bien, pues perfecto, pero cobrar nunca porque perdían el don. Y entonces, claro, si hay alguien que quiere ayudarte al margen de la medicina convencional, quiere ayudarte y no te quiere cobrar, también hay que decir una cosa. La medicina convencional no está al alcance de toda la gente. Hablemos de otros años, hablemos de otra época. ¿Quién iba al médico? Mejor dicho, había sitios donde no había médico. Cuidado. Porque estos saberes populares y estos conocimientos en muchos pueblos de la comarca de Antequera, por ejemplo, si había un médico, si el pueblo era medianamente grande, había un médico. Si no, si era un pueblo pequeñito, las personas que enfermaban las tenían que traer en carro o montar una bestia de Antequera, que es donde había médicos. Y además médicos de pago, lógicamente. Tenías que pagarle al médico cuando te veía. Y ya si te tenía que operar o algo, ya existía el Hospital de San Juan de Dios, pues llevaba 500 años abierto, hasta que se cerró en el año 2000. Pero ya te digo, tenía que afrontar los gastos. Y por supuesto, estamos hablando de una época donde no había dinero para afrontar los gastos. Es que yo creo que también estos dones se fueron perdiendo cuando a partir de los años 60 y algo 70, ya se generalizó lo que es la sanidad, la seguridad social y la sanidad pública, ¿no? De que ya por lo menos pues había acceso a médicos, ya había médicos en cada pueblo, ya había consultorios, y el centro de salud de Antequera, que lleva abierto desde el año 60 y algo, primero en calle Estepa, donde actualmente ahora hay, creo que el colegio de abogados, y después posteriormente en la zona de allí de la zona de la Alameda, que no recuerdo, Campillo Alto, que fue el segundo centro de salud que hubo de Antequera. Y ya últimamente el centro de salud de Avenida Estación. Pero ya te digo, antiguamente, pues, por ejemplo, yo supongo que en Los Nogales, por poner un ejemplo, no habría médico. Como mucho habría, si había en la zona una farmacéutico, que hacía las veces de. Y en esa zona pues sí podía encontrar muchos saberes de curanderos, de sanadores, de gente que conocía las hierbas del campo, que te podía dar un remedio para todo tipo de enfermedades y dolencias. ¿Por qué? Porque realmente no había un sistema sanitario como tal. Y no lo hubo hasta muy avanzado el siglo XX. Es decir, estamos hablando casi años 70, ¿eh? Por eso muchas veces hablar... Oye, es que esto parece ridículo, hablar de curanderos. Bueno, es que hay que ponerse en controversia y hay que ponerse en ver la situación que tienen nuestros mayores. No había opción a una medicina convencional y era muy costosa y era muy cara. Y tampoco es que hubiera tanto adelanto en medicina. O sea, a ver. Entonces, el hecho de que la gente acudiera a los sanadores, pues está un poco justificado. Hombre, ¿recuerdas, Ramón, cuando los primeros programas que hicimos con César sobre el COVID y tal? ¿Te acuerdas que enumeramos el montón de epidemias que había habido en nuestra comarca y en la provincia de Málaga? Y es que llegaban hasta la fiebre hasta lo que es la gripe de 1917. Pero acuérdate, el siglo XIX, que teóricamente ya era medianamente avanzado, pues hubo epidemias, acuérdate, en 1851, 1855, en 1875, 1885,
había cólera, había el acceso a la medicina normal y corriente, y en el siglo XIX ya había medicina, algo de medicina. Era mínimo, por no decir nulo. Entonces, pues lógicamente, pues es curioso. Los saberes populares, los conocimientos de la naturaleza, los saberes adquiridos, pues brillaban y se utilizaban mucho. Ahora llevamos, pues afortunadamente, unos 40 años que tenemos sistema sanitario, más malo, más bueno, pero lo tenemos con gran cobertura. Y lógicamente las personas que tenían estos conocimientos, pues aparte por el miedo al ridículo, por el hecho de los curanderos malos, entre comillas, los falsos, los que no buscan nada más que el beneficio económico, pues todos estos conocimientos los hemos perdido. La verdad que hemos perdido una gran riqueza cultural por culpa de gente mala que ha intentado aprovecharse, ha intentado sacar pasta, y por el hecho de que el avance tecnológico, pues realmente no ha sido tan lento, sino que ha sido muy brusco. Pasamos de los años 60, que en los años 60, como tú bien sabes, se trató a muchísima gente de mal de padrío, a en los años 70 y 80 ya, cuando tú y yo éramos más jóvenes o éramos niños, ya ni existir siquiera eso. Y oírlo de higo a breva de una persona, no de muchas personas del mismo barrio. Y ya en 90 y 2000 es que yo no escucho ningún caso directamente. O sea que... Y es curioso porque siempre está ligado, hay una historia muy bonita, siempre está ligado a la gente del campo. A la gente del campo. Y hay una historia muy bonita de un niño que su vecino trabajaba en un cortijo. Pues este hombre se levantaba a las 6 de la mañana, o incluso antes, para primero, tenía que hacer su trabajo en el cortijo, pero se propuso curar a un niño de mal de padrío. Se despertaba a las 6, iba a la casa con el niño y con el pijamita, pues levantaba el pijama y le rezaba aquello con el aceite y demás, y lo curaba, y después se iba a trabajar al campo. Y dice, porque no quería no dejar de curarlo, y lo curó. O sea que, a ver, que ponían de su parte, es decir, y me parecía bonita la historia, ¿no? Dice, este hombre, antes de irse incluso antes de desayunar, cogía y me curaba, venía a mi casa, me curaba y después se iba a trabajar al campo, a su cortijo. Oye, pues lo curó. Son cosas, y a mí me da mucha, porque preparando este programa, digo, a ver qué vídeos puedo encontrar que me apoyen a mí en esto, y entonces casi siempre son vídeos de latinoamericanos, pero siempre sale la abueleta así mayor, que hace sus rezos y demás, y lo que intenta ayudar. Tú sabes lo que pasa, que muchas veces entabla conversación con el paciente y le cuenta su vida, le cuenta la vida. Entonces es como, no sé, a mí me daba hasta un poco de lástima que se perdiera este tipo de relación, ¿no? Sí, es como en realidad como un psicólogo, ¿no? Prácticamente. Yo creo que el vídeo que tú has visto, lo has visto, es la señora María del mercado de Quito, Ecuador, que tiene un puesto en el mercado, lo que tiene esta mujer. Puesto en el mercado normal, en el mercado de abasto. Y allí la gente va y le cuenta, aparte de tener una buena provisión de hierbas para infusión y tal, pues la gente va, le cuenta su penar y le cuenta su vida un poco, y entre que el hecho de descargarse un poco de los problemas y de la situación, más los rezos, más el ritual que puede hacer esta señora, pues la verdad que por lo visto en el vídeo que yo vi ayudaba mucho a la gente de Ecuador, de Quito, ¿eh? Y era súper popular en el mercado de Quito, ¿eh? Claro, allí no le decían la curandera, le decían la abuela tal, que curaba tal, que entonces a mí me dio un poco de no sé, de penita, ¿no? Porque claro, hay gente, incluso en España hay un caso de una mujer mayor que hacía sus ungüentos y la han denunciado. Vaya, bueno, pero eso es la industria farmacéutica, que como no tenga un registro sanitario y tal, bueno, lo de los ungüentos es lo que hablábamos. Ahora como quieras tú tengas algún conocimiento ancestral de algún tipo de infusión, la que sea, aunque sea una simple manzanilla, y te ocurre la genial idea de ir a recolectarla tú mismo, no comprarla en una herboristería, prepárate, que como te coja el ceprona, la multa puede ser de órdago, porque para empezar
está prohibidísimo, y lo repetimos, prohibidísimo, la recolección de cualquier hierba del campo, como antiguamente iban nuestros abuelos o nuestros padres al campo, por ejemplo, zajareña, ojos de gato que le llaman también, lo que es la manzanilla y tal, a cogerla, ni se ocurra, ¿eh? Llegaros a una herboristería y la podéis comprar, que afortunadamente pues la mayoría de las herboristerías se puede conseguir, llegaros y la compráis, porque como se ocurra recolectarla vosotros mismos, la cosa puede andar entre los 300 y 3.000 euros de multa. No, y aparte, ya si quieres, ahora podemos andar un poco de medicina natural, pero hay que saber las plantas, hay que conocerlas. Yo, por ejemplo, tengo el caso de... Es muy conocido en nuestros campos, el matagallo. Lo conocido, pero hay dos tipos de matagallo. Hay uno que cura. Otro es muy conocido porque lo utilizan como papel higiénico, pero hay otro que es el matagallo macho, que no tiene que ver con el otro, de una hoja muy parecida al olivo, que es el que cura y tiene la capacidad de disolver las piedras de la vesícula. Y lo sé de un caso personal que disolvieron una piedra en la vesícula con el matagallo este macho. Pero hay que conocer las plantas también. Es una sabiduría que hemos perdido con el paso del tiempo. Sí, totalmente. Pero ya te digo... La zahareña, también hay que conocerla. La manzanilla, bueno, es más común, ¿no? Pero bueno, un siendo común. Pero hay muchas personas que no creen. ¿eh? También hay varias variedades de manzanilla, cuidado, ¿eh? Sí, también. Es que puedes tomarte una planta que en vez de ayudarte lo que hace es que te perjudica. ¿Y veneno? Veneno, exactamente. Que, dependiendo de la planta que busques, puedes obtener beneficios, puedes obtener maleficios, entre comillas. Pero... Yo me entrevisté con un hombre mayor, perdona, Chema. Sí, no, adelante, por favor. Yo me entrevisté con un hombre mayor que decía, mira, casi todo lo que hay en el campo, casi todas las plantas tienen una propiedad, y propiedad curativa. Lo que pasa es que tienes que saber, no sabemos exactamente qué es lo que cura, pero todas las plantas del campo tienen propiedades. Eso me lo dijo un hombre mayor. Él sabía algunas, pero no todas. Y yo creo que esto es así. Es que es curioso porque si coges una planta, por ejemplo, como tú has dicho, la planta te has dicho, y la analizas en el laboratorio a nivel de espectrógrafo de masa y te salen los componentes básicos, no sé por qué, si después mides el prospecto de un medicamento para esa afección, no sé por qué seguro que te aparece el mismo compuesto químico. Seguro, vamos. Me has puesto 100 euros y no los pierdo, ¿eh? Así de claro, vamos. Eso me pasó a mí una vez, que yo soy muy dada a las hierbas. Lo que pasa es que voy a la herboristería, yo no las conozco. Y a mi madre solía yo darle ginkgo biloba. Ella se lo tomaba todo, la pobre. Pero cuando iba al médico lo preguntaba. Y el médico le dijo que no, que eso es para la circulación, no sé qué, te toma este medicamento. Y fuimos a comprarlo. Y cuando miramos la composición, digo, mira mamá, ginkgo biloba, ¿es lo mismo o no? Lo que pasa es que ya tenía excipientes, ya tenía química y cosas de esas, pero era exactamente lo mismo. Entonces hoy en día, aparte de que no conocemos las hierbas, la gente es muy incrédula ante eso. Tiene que haberse curado o algo para poder creer en ella, si no, no. Hola a todas y a todos. Soy Miguel Ángel Varo, muchos de vosotros me conocéis por mi canal de YouTube Antequera Oculta, donde estoy dando a conocer ese otro patrimonio cultural y natural menos conocido de Antequera y su comarca. Pero bueno, hoy dejamos a un lado Antequera Oculta y nos acercamos hasta el programa amigo de la Noche de los Asombros, de la Antequera Misteriosa. Estos relatos que nos está trayendo el amigo Ramón, tan interesantes y que no se pueden perder, de esta Antequera misteriosa que todos deberíamos de conocer. Bueno, hoy creo que el programa se trata sobre el mal de Padrío y me han pedido que si podría intervenir un poquito, y bueno, yo tengo una experiencia que no me importa compartirla con todos. Y bueno, yo a la edad de unos 7, 8 años, 9, tenía como un tipo de ansiedad, como un hormigueo en el estómago. Yo me acuerdo que mis padres estaban desesperados, me llevaban al médico, pero no daban solución, analíticas, nada, no salía nada, radiografía, pantallas. Yo me acuerdo de ir a la casa de Pedro Roja, de aquel alcalde de Antequera, don Pedro.
tan buena persona. Y bueno, hasta el doctor Cárdenas me llevaron. Y, en fin, una vez me acuerdo que me ingresaron en el hospital porque me iban a operar de apendicitis por el tema pero al final vino el cirujano y decía que no, porque los síntomas no estaban claros y bueno, y me mandaron otra vez para la casa. Faltaba mucho a las clases y hasta que una vecina, Dolores, me acuerdo perfectamente, que le comentó a mi madre: tu niño puede tener el mal de Padrío. El mal de Padrío, yo, la verdad que la primera vez que escuchaba aquello del mal de Padrío. Y bueno, y hablando con mi madre, con esta señora Dolores, le comentó que su marido, Manolo, pues tenía el don de curar el mal de Padrío. Ellos siempre habían vivido en el campo, en una cacería, y este hombre, al parecer, pues tenía ese don y curaba a gente y a vecinos de allí, del Cortijo. Bueno, yo me acuerdo que este hombre llegaba muy, muy temprano a mi casa, a mi dormitorio. Yo estaba dormido y llegaba sobre las 6 de la mañana porque se tenía que ir a sus labores, a su trabajo. Y yo me acuerdo que sacaba como un aceitito pequeño, como un tarro, te echaban el pijama hacia arriba, te dejaban lo que era el torso, el estómago al descubierto y empezaban a darte como unos masajes con aceite, a dártelo y a recitar como una antigua letanía que para mí era incomprensible, no le encontraba significado, como una oración. Y el hombre seguía, el proceso era sobre unos 5 minutos. Me volví a tapar, yo me quedaba otra vez dormido y bueno, así estuvo como un mes y pico, mes y medio, 2 meses. Siempre se hacían los tramos de luna llena. Y bueno, al final pues yo no sé si fue sugestión, no sé lo que sería, creo que no, porque un niño con 7 o 8 años, yo lo que quería era jugar con mi amigo a la pelota o al campo o bueno, hasta que me entraba aquella ansiedad, pero la verdad que aquello desapareció. Y bueno, este es mi testimonio. Y si hoy en día me tuvieran que decir que sí creo en el mal de Padrío, pues tendría que decir que sí, que creo en él. Es más, yo me acuerdo de novios con mi mujer que le salió una culebrina, esas ronchitas que salen, y bueno, y la tradición popular te dicen que es como un lagarto que tienes dentro de las pies. Yo me acuerdo que el tratamiento médico fue muy, muy caro y no le hizo nada. Estábamos de novio y ella estaba siempre rabiando, le picaba, no se podía rascar, no le podía dar sol, era verano, no podíamos ir a la piscina ni a playa. Y yo me acuerdo que le hablaron de una mujer en calle San Miguel que lo curaba y el proceso, yo estuve presente las veces que fue y el proceso prácticamente fue igual. Le juntaba como un aceite, no tiene que ver nada con el mal de Padrío, ¿no? Pero también tiene algo de unión porque la medicina mística, ese arte antiguo que ya hemos perdido, que por desgracia nuestros ancestros nos dejaron, pero nosotros no hemos sabido plasmarlo ni en libros ni en nada, es solo en tradición oral y al final se pierde. Bueno, pues mi mujer al cabo de una semana estaba con la culebrina que ella la tenía totalmente quitada. En fin, bueno, y este es mi testimonio. Seguir con el programa de la Noche de los Asombros y Ramón, yo te mando de aquí mi felicitación. Tienes un estupendo programa y nos estás trayendo cada día más misterios. Ha